Conmigo, yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. ¡Aleluya! ¿Sabe usted que estamos nosotros trayendo una serie muy poderosa? Esta serie poderosa se llama Viendo cumplirse su palabra. Viendo cumplirse su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Viendo cumplirse su palabra. Y este día de hoy vamos a dar nosotros una enseñanza que se llama ¿Cómo superar la ceguera espiritual? ¿Cómo superar la ceguera espiritual? Hace 2 semanas le estuvimos enseñando nosotros, estuvimos leyendo la palabra y nos dimos cuenta que hace 2 semanas tuvimos una enseñanza que se llamaba ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Pero hoy nosotros tenemos la enseñanza que se llama ¿Cómo superar la ceguera espiritual? Siempre me recuerdo de algo cuando yo iba a la iglesia. Yo recuerdo que siempre predicaban y cuando estaban predicando muchas veces lo que yo escuchaba era como que me decían mis defectos. Me decían las cosas malas que yo estaba haciendo. Era lo que yo escuchaba cuando yo iba a la iglesia. Pero algo que no llegaba a entender es que te puedan decir el defecto que tienes, pero que no te digan cómo solucionar ese defecto. Y esa es la cosa en la cual yo estoy viendo este día de hoy este mensaje. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas, pudimos ver cómo era la ceguera espiritual. Pero hoy usted va a tener la respuesta. ¿Cómo superar la ceguera espiritual? Esa es una buena noticia. Pero vamos a leer una porción bíblica aquí hoy, en este día. Se llama Mateo capítulo 13, verso 14 y 15. Esa es la lectura que vamos a leer nosotros. Mateo capítulo 13, verso 14 y 15. Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Y vamos a leer todos juntos en este día de hoy. Vamos a leer todos juntos. Vamos a llenar esta atmósfera con la poderosa palabra de Dios. Y vamos a leer al conteo de 3. Vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 14 y 15. Al conteo de 3. 1, 2, 3. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Padre, es bueno escribir tu palabra, es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso aquí estamos como pueblo suyo, aquí estamos como sus hijos, porque queremos entender qué es las cosas que nosotros debemos hacer como sus hijos, cómo debemos de caminar, cómo debemos comportarnos. Y por lo tanto aquí estamos para que usted nos diga, para que usted nos instruya. Sabemos claramente que ha dejado un maestro para su iglesia, para nosotros, y ese se llama Espíritu Santo. Por lo tanto, Espíritu Santo, tome su lugar ahí al lado de cada uno de nosotros y díganos, revélenos, ilumínenos la palabra, de tal manera que nosotros podamos salir de este lugar nutridos, alimentados con la poderosa palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén. Bueno, leímos nosotros la porción bíblica de Mateo capítulo 13, versos 14 y 15, pero para aquellos que anotan el nombre de la serie, para aquellos que dicen me gusta anotar el nombre de la serie se llama Viendo cumplirse su palabra. Para aquellos que les gusta también anotar o escribir el nombre del mensaje, cómo superar la sordera espiritual. Pero antes de entrar al tema, me gustaría un repaso. Y ese repaso nosotros lo encontramos acá en las Sagradas Escrituras. Y voy a leer nuevamente Mateo capítulo 13, versos 14 y 15, en donde dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Él estaba hablando de esta manera porque muchas gentes se la pasan de listos, piensan que son muy inteligentes, más que Dios, y dicen, bueno, pero yo tengo oído, ¿por qué dice que no oigo? Pero yo tengo ojos, ¿y por qué dice que no veo? Bueno, lo que sucede es que el enemigo nuestro ha cegado
el entendimiento de las gentes y ha puesto una venda de oscuridad en los ojos de la gente para que no puedan ver. Y también ha tapado los oídos de la gente para que las gentes no puedan oír. ¿A qué me refiero? Hay muchas gentes que están viviendo bajo un sistema y sus ojos no están para la palabra de Dios, sino que sus ojos están para otras cosas. Y hay personas que no están oyendo la palabra de Dios, sino que sus oídos están atentos en oír otras cosas. Y por eso Él dice, teniendo ojos no ves, teniendo oídos no oís. ¿Por qué? Porque Él no se está refiriendo de lo que el mundo dice o de lo que el mundo habla. Él se está refiriendo de su palabra. Es lo que Él está diciendo aquí. Y dice aquí, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, que es la palabra engrosado, se ha engordado, se ha llenado. Entonces quiere decir que como hay tanta cosa que el mundo le ha puesto encima, entonces la palabra no penetra hasta donde tiene que penetrar. Y dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Cuando está hablando del corazón, no está hablando de este corazón, para que entendamos eso de una vez por todas. Está hablando del centro de tu vida. Entonamos una alabanza que dice, Señor, sé el centro de mi vida. El corazón de las personas, cuando la palabra de Dios está hablando, no está hablando de ese corazón, porque ese corazón es un miembro del cuerpo. Está hablando del corazón, aquella profundidad en tu espíritu, en aquella profundidad en donde tienes cosas guardadas que no se las has dado a nadie. Ese centro allá es como que digas tú, bueno, la sandía tiene corazón. Entonces dices tú, el corazón de la sandía. Yo te quiero decir una cosa, yo no le veo corazón a la sandía, pero sí le veo un centro. Y ese centro es el que está más dulcito. Ese es el centro. Usted dice, el corazón del árbol. Yo no le veo ningún corazón palpitando. Lo que le veo es el mero centro. Cuando te está hablando del corazón a ti, te está hablando del centro, de lo profundo de tu vida. Entonces, cuando tú no escuchas bien la palabra de Dios, cuando tú no puedes ver bien lo que Dios te está diciendo, entonces la palabra se queda superficialmente. No entra hasta la profundidad del corazón. Y es lo que Él está hablando aquí. Pero también nos damos nosotros de que tenemos que entender por qué viene la sordera espiritual. Nos damos cuenta que hay deficiencias auditivas. Y las deficiencias auditivas nosotros venimos y las catalogamos y las pusimos en orden. No todas están aquí, pero la mayoría están aquí. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando estuvimos hablando acerca de Judas. ¿Sabías que Judas estuvo con el Señor? Judas andaba con el Señor. Pero ¿sabías que el Señor preguntó y le dijo a los apóstoles, uno de vosotros me va a entregar, les dijo Él? Y todos le preguntaron, Señor, ¿seré yo acaso? Señor, ¿seré yo acaso? Y de pronto cuando llegó el turno de Judas, el Señor le dijo, tú lo has dicho. Se lo dijo bien claramente, tú eres Judas. Pero Judas estaba sordo espiritualmente. ¿Y por qué Judas estaba sordo espiritualmente? Porque le interesaban más las 30 piezas de plata que le iban a dar por entregar al Señor Jesús que escuchar lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Entonces nos dimos cuenta que la avaricia es una de las grandes. Muchas gentes prefieren hacer cosas del mundo, trabajar o hacer esto, que dejar de oír la palabra de Dios. Pero los que están con sabiduría, los que tienen la gracia de Dios, dicen, bueno, yo creo que estos se van a ir a trabajar, pero yo creo que el Señor a mí me puede bendecir sin necesidad de que yo vaya a hacer esto para dejar de oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sabías que mucha gente se afana por el dinero? Y cuando se afanan por el dinero y no quieren entrar a las cosas de Dios, ¿sabes qué están haciendo? Muchas veces están pagándole a un policía un ticket, le están pagando al juez ahí en la corte, le están pagando al doctor la otra cosa. Pero los que son inteligentes dicen, bueno, yo no voy a trabajar, pero no voy a tener que pagar tampoco, porque yo tengo mi doctor, yo tengo mi sanador, yo tengo mi abogado. Pero los que están interesados en el dinero, como Balaán. ¿Qué pasó con Balaán? Balaán vino y le dicen, hey, tienes que ir a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces el hombre le ofrece una cantidad de dinero y Balaán dice, yo voy. Y estaba tan ciego y estaba tan sordo que no podía entender. ¿Y sabes quién le tuvo que hablar? Una mula.
Una mula le tuvo que hablar. ¿Por qué le tuvo que hablar? Para decirle: hey Balaam, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a bendecir al pueblo que Dios ha bendecido? Y el ángel se puso enfrente. Muchas veces también a los hijos de Dios no les hablan mulas, quizás porque no están en el establo ni están en una hacienda, pero te habla un incircunciso, te habla un inconverso y te dice: ¿no que muy cristiana? ¿Y cómo hablas? ¿Y cómo piensas? ¿Y cómo dices? ¿No que muy cristiana o muy cristiano? Y mira lo que hablas, mira lo que dices. ¿Y quién te está hablando? No te está hablando un hijo de Dios, te está hablando un inconverso, te está hablando un incircunciso. Y a este le habló aquí una mula. Pero también nos dimos cuenta nosotros de Giesi. Giesi era el ayudante de Eliseo. ¿Y qué pasó con ese? Él también miró que Naamán el sirio llevaba ropa, llevaba dinero y todo. Y dijo: no, yo voy a agarrarlo. ¿Y qué le pasó? Perdió, se enfermó y muchas cosas. ¿Por qué? Porque la avaricia le llevó, le cegó y no pudo entender la palabra. También nos damos cuenta nosotros que la palabra de Dios nos enseña a nosotros entonces. Nos enseña la palabra de Dios a nosotros que la avaricia es mala. Pero vamos a empezar con el punto número 1 del repaso, que se llama lascivia. Lascivia. ¿Y qué es lascivia? Lascivia corrompe toda razonabilidad, todo raciocinio. La lascivia no deja entender, porque la lascivia es una ceguera espiritual para las personas, que aunque a las personas se les esté diciendo lo correcto, ellos no lo entienden. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 5, verso 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. En otras palabras, lo que está diciendo: no pudiste aprender en este tiempo, no pudiste aprender en el otro tiempo. Entonces, ¿cuándo es que vas a aprender? Hasta que ya no puedas moverte, hasta que ya no puedas, hasta que ya no tengas fuerza, hasta entonces vas a aprender. Es lo que está diciendo, porque la carne consumida y el cuerpo consumido, entonces quiere decir que ya no hay ni esperanza para hacer las cosas. Dice: no, ahorita que te mueves, ahorita que puedes, es cuando tienes que aprender. Y dice también el verso 12: y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Has encontrado gentes así que les estás diciendo una y otra vez? Aquí está hablando, mira. Verso 14: casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. En otras palabras, está hablando de gentes que en un tiempo fueron inconversos, que no eran de Dios y se portaban mal allá en el mundo. Y está hablando de gentes que ya siendo convertidos, que ya habiendo aceptado a Cristo Jesús, todavía siguen siendo problemáticos. Y es lo que está enseñando: casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad, o sea, está hablando de allá afuera, y luego dice: y de la congregación. Ahora dice: y de la iglesia. Ahora miremos nosotros el punto número 2. Ya miramos el número 1, que era: lascivia corrompe toda razonabilidad. Punto número 2, rebelión justifica comprometer la palabra de Dios. La rebelión la vemos nosotros y la entendemos de una manera. Las gentes que están en rebelión son aquellas personas que piensan que lo que ellos están haciendo o lo que ellos van a hacer es lo que es correcto. Y ellos asumen por los demás, o piensan por los demás, o creen que están haciendo lo que es correcto. Y si no, date cuenta, cuando dice que Samuel le dijo a este muchacho que se llamaba Saúl: hey, Dios te está mandando a esto, ve para allá. Pero dice que Saúl fue allá, y cuando Saúl fue, la orden que llevaba era exterminar todo. Pero cuando Saúl estaba allá, dice que el pueblo le dijo: ¿por qué no llevamos los animales engordados? ¿Y por qué no llevamos esto para ofrecerle holocaustos y ofrendas a Dios? Y Dios no lo mandó a eso. Y entonces, como Dios no lo manda a eso, le dice el Señor: si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Si yo necesitara algo, no te lo pediría a ti. Le dice: yo lo que quiero de ti es la obediencia. Y mira lo que le pasó a él por tener rebelión y por querer adivinar o por querer pensar que iba a agradar a Dios. Primera de Samuel capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando supones, cuando piensas esto o lo otro sin que Dios te lo haya dicho, es así. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Quiere decir que la sordera espiritual lo llevó y perdió su reinado. Ahora, miremos el punto número 3
de lo que habla de la sordera espiritual, haciendo este repaso. Proverbios capítulo 14, verso 3, el orgullo. Oh, el orgullo es una cosa tremenda y eso pone ciego a las personas. Proverbios capítulo 14, verso 3. En la boca del necio está la vara de la soberbia. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Son soberbios. Todos lo pueden, todos lo saben, nadie los puede corregir, nadie los puede enseñar porque ellos saben todo. Pero dice, mas los labios de los sabios lo guardarán. En otras palabras, el soberbio va rumbo a un sufrimiento. El soberbio va rumbo a un fracaso. Porque el soberbio se va ciego y dice, no, es que esto es, y esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que yo creo. Pero dice que los labios del justo, más los labios de los sabios lo guardarán. En otras palabras, los que son sabios le dicen, no hagas esto, no hagas eso, no hagas lo otro. Lo que está haciendo el sabio es apartándolo. Pero el soberbio dice, no, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y es lo que está diciendo Proverbio. Pero miremos el punto número 4. En el punto número 4, hablando siempre de la ceguera espiritual, ningún temor a Dios. Hay gentes que no tienen completamente ningún temor a Dios. Miren lo que dice Proverbios 1:24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Dios hablando, Dios llamando. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Dios les habló y Dios les dijo. Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Porque el que no oye a Dios, entonces entra en calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron escuchar el consejo, no quisieron escuchar las cosas que Dios decía. Entonces no hay temor a Dios y esa es también sordera espiritual. Nos vamos nosotros al punto número 5. Espíritus engañosos y ángeles de luz. También es una sordera espiritual, porque las gentes están acostumbradas o quieren escuchar lo que les gusta a su oído, lo que quieren escuchar a ellos. Cuando les das la razón, aunque estén equivocados y confundidos, y más confundidos se ponen porque si alguien les dice, no, si tienes la razón, tal vez no tiene la razón, porque la razón siempre la va a tener el Señor, siempre la va a tener en su palabra. Pero los espíritus engañosos hacen ver bien las cosas, pero el final no es bien. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, cuando la letra está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Porque están sordos espiritualmente y como la palabra no penetra hasta el fondo, ellos escuchan nada más superficialmente y eso es lo que de eso se alimentan, de eso se llenan de grosura. De eso es lo que la palabra de Dios está hablando y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y dice, verso 27 de San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, las ovejas de Dios les encanta la palabra de Dios, les encantan los mensajes ungidos, eso es lo que les encanta. Pero a los que no son ovejas de Dios, cualquier charlatanería, cualquier burla, cualquier cosa, están riéndose y están gozándose. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que el escuchar la voz, el escuchar su voz y el abrir el corazón, entonces quiere decir que la puerta es esa, el escuchar. Cuando escuchas, abres la puerta. Y cuando tú abres la puerta, entonces tienes compañerismo con Jesús. Y cuando tú tienes compañerismo con Jesús, entonces quiere decir que tu corazón va a determinar lo que tú escuchas. Y cuando tú determinas lo que escuchas, entonces vas a escuchar a Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios nos está explicando en este día de hoy. Y porque aquí continúa, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía. ¿En dónde está hablando? Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Se ha engrosado de qué?
de oír cualquier basura, de oír cualquier tontería por ahí, de escuchar cualquier charlatanería. De eso se ha engrosado. O sea, ya está, esa parte está llena de escuchar tanta basura. Pero cuando vienes y empiezas a quitar eso, entonces es cuando la palabra llega. Cuando empiezas a oír la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando empiezas a oír la palabra de Dios una vez y otra vez y empieza a lavar toda esa suciedad, empieza a lavar y a lavar. Y de pronto cuando ya está limpio, sin nada de todas esas cosas que no son buenas, entonces la palabra de Dios puede penetrar al corazón. Y por eso dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Quién ha hecho eso? Lo ha hecho el enemigo. Así es. Y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo capítulo 13, verso 14 es lo que está hablando allí. Cuando tu corazón se vuelve aburrido, tus oídos y tus ojos espirituales se cierran. ¿Para qué voy a ir a la iglesia otra vez? Si ya fui el domingo pasado. ¿Para qué voy a leer la palabra otra vez? Si ya la leí. Mejor voy a ver un programita que me alegre el corazón oyendo cualquier tontera. Y mejor me voy a ir acá a este chiste que me van a decir, porque aquí no hay ni chistes en la Biblia y allá sí me platican. Eso es lo que dice, te vuelves aburrido a la palabra de Dios y no le tomas sentido a la palabra de Dios. Este día de hoy yo voy a dar 10 claves para desarrollar un corazón que escucha. Pero como tenemos la siguiente semana, yo tengo 10 claves para desarrollar un corazón que escucha. Hoy te voy a dar 5 claves. Y la siguiente semana te voy a dar las otras 5 claves. Para que te acuerdes cuando estabas en el mundo. En el mundo te presentaban un capítulo. Hoy y el otro capítulo se quedaba muy interesante. Y Juana se va a ir con Pedro y será cierto. Y tú decías, mañana yo la aprendo y yo lo oigo porque ese capítulo va a estar bueno. Entonces yo también te voy a poner aquí, 5 claves. Y las otras claves tú vas a estar desesperado por venirlas a oír el otro domingo. Pero vamos a empezar con la clave número 1. La clave número 1 para desarrollar un corazón que escucha. La clave número 1 es: clama a Dios. En otras palabras, no estés buscando la ayuda ni estés buscando la respuesta en otro lado, sino que ¿en dónde? En Dios. Diga conmigo, en Dios. Diga conmigo, ¿en dónde? A Dios. Ok, clama a Dios. Entonces, ¿y cómo va a hacer eso? Simplemente hazlo. Dios no es sordo. Y no estés preocupado por el idioma que tú hablas, porque Dios entiende todos los idiomas. Entonces únicamente clama a Él tu necesidad. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Y clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, es que a veces tienes que tomar decisiones, a veces tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Y dices tú, ¿hago esto o no lo hago? Y ya empiezas, oye Juanita, fíjate que tengo que hacer esto, tengo que hacer un viaje. ¿Qué dices tú? ¿Voy o no voy? ¿No dice así la Biblia? No dice clama ahí, no, dice clama a mí, clama a Dios, dice. Cuando tú empiezas a clamar a Dios, entonces quiere decir que tú estás empezando a desarrollar un oído, porque no vas a oír otra vez a alguien más. No vas a oír a un hombre, no vas a oír a una mujer, vas a oír ¿a quién? A Dios. Entonces cuando tú oyes a Dios, entonces tu vida cambia y es transformada. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿A quién le tienes que pedir? A Dios. ¿A quién tienes que buscar? A Dios. Y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A quién tienes que llamar? A Dios. Tienes que llamarla. Y dice usted, pero ¿cómo hago para llamar? ¿Y qué es lo que me va a abrir Dios? Pues únicamente lo que tienes que hacer es alargar tu mano, abrir la Biblia y ya te está abriendo el Dios. Dice, busca y hallaréis. ¿Busca dónde? En la Biblia, búscalo ahí, búscalo ahí. Pero como a veces nos sale más fácil agarrar el teléfono y preguntarle a alguien, pero ese alguien nos va a confundir. Pero si yo busco aquí y busco a Dios, Dios me va a dar la respuesta a mí. ¿Y qué dice? Por eso dice Santiago 1:5, es que tal vez no sabes cómo hacer las cosas. Y por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quiere un consejo? ¿Quiere una dirección?
quiere hacer las cosas correctas, clame a Dios, busque a Dios. No tiene sabiduría para tomar la decisión o lo que va a hacer, no la busque por allí, búsquela en Dios. Es lo que la palabra de Dios está haciendo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque David siempre consultaba a Dios. Señor, ¿voy a la guerra? Sí, ve. Señor, ¿voy a la guerra? No, no vayas esta vez, espérame. Señor, ¿hago esto? No, no lo hagas. O sea, en otras palabras, David no hacía nada si no consultaba a Dios. Jesús dijo, yo no hago nada, dijo, si mi Padre no me dice que yo lo haga. Así dijo él. Y por eso Jesús tuvo la victoria. Y si queremos ser victoriosos, pues clamemos a Dios. Punto número 2. Decida ser fácil que lo lideren. Decida ser fácil que lo lideren. Es que vieras que es difícil para nosotros en esta vida encontrar a alguien que nos dirija. Por ejemplo, Dios pone hombres y pone mujeres que son de Dios para que nos guíen a nosotros. Pero nosotros nos volvemos como aquel hombre. ¿Quién fue? Coré. Dice Coré. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con Moisés? Dice Coré, yo dice, yo soy israelita, dice. ¿Y qué está pasando con Moisés? Moisés nos quiere dirigir. Y entonces le dice Moisés, hey, ten cuidado, el hombre de Dios aquí soy yo. Y le dice, no, pero yo también soy levita y Dios a mí me puede hablar. Yo no dudo de que a ustedes les hable Dios. No tengo ninguna duda porque son hijos de Dios. Pero también tienen que entender una cosa, que Dios puso a un líder. Y ese líder que puso Dios lo va a poner para que te dirija a ti. Dios puso a un líder sobre mí. Y yo te digo algo, yo estoy en el mismo lugar tuyo, porque muchas veces he sentido cosas como que mi líder está equivocado, o como que mi líder está confundido y no le quiero oír. Pero ¿sabes qué es lo que se me quiere salir? La carne. Digo, no, ¿por qué lo voy a oír? Si Dios a mí también me habla. ¿Acaso no me puede hablar Dios a mí? Y eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó con Coré? ¿Sabes lo que pasó con él? La tierra se lo tragó. Porque fueron a competencia entre Moisés y Coré. Y entonces dijo Dios, bueno, en este tiempo a quien he llamado no es a Coré, digo, en este tiempo a quien he llamado, digo, es a Moisés. Quiere decir que entonces va a haber un tiempo en el que Dios te llame a ti, y cuando Dios te llame a ti, entonces tú vas a ser responsable por los que están abajo de ti. Y es lo que Él está hablando acá. Nos damos cuenta nosotros entonces que tenemos que decidir ser fáciles para que los lideren. Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo. Y quiero que sepa, yo no escribí esto. Esto está escrito aquí en la Biblia. Para que usted no diga allá después cuando salga de aquí, ay, qué pastor grosero, piensa que nosotros somos como caballos o como mulos. No. Yo también entiendo eso. Que también me están diciendo a mí, Francisco, no seas caballo, Francisco, no seas mulo, Francisco. Y digo yo, ¿y quién me está diciendo eso? La Biblia. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice aquí, bueno, continuamos acá, los miré muy serios, mejor me voy a ir a Hebreos. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es que hay gente que siempre está pensando que el pastor esté equivocado. Y quizás puede estar equivocado. Pero ¿sabes una cosa? Ese pastor le va a dar una respuesta a Dios. Pero hay gente que quieren enderezar a los pastores y no, es que yo creo que este pastor está equivocado. Es que este pastor anda bien equivocado. ¿Y quién es el líder del pastor? ¿Y quién fue que puso al pastor? ¿Lo pusiste tú o lo puso Dios? Y muchas veces el pastor tiene que escuchar la voz de Dios, porque es ahí donde viene la voz. Y es la confusión que tenemos. Y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Te imaginas? No, gloria a Dios, porque a mí me gusta esta iglesia. ¿Te imaginas un pastor todo enojado, todo? ¿Y por qué llegó tarde? ¿Y por qué no vino el otro domingo? ¿Y por qué camina así? ¿Y por qué habla tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, Señor, dame una gracia que yo me pueda sonreír, que yo sea agradable, Señor. Ay, Padre mío, porque es que así tiene que ser el amor de Dios. No, pero ¿te imaginas? No, en serio, yo te digo algo, que eso sería una cosa espantosa. ¿Sabes lo que diría alguien?
No me vuelvo a parar ahí. No, pero que si Dios te dice que es esa persona que tienes que oír. Que si Dios te dice, no, pero te dije que a ese tienes que oír. Dices tú, ay, pero lo tengo que oír, Señor, pero mira cómo se porta. Dice el Señor, sí. Pero mira tú cómo te portas también, dice el Señor. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Pero vámonos al punto número 3. Yo quiero estar agradable con ustedes. Y para estar agradable con ustedes, mejor me voy al punto número 3. Que es una clave para desarrollar y para buscar cómo desarrollar un corazón que escuche. Ponga el buscar de Dios primero. Ponga el buscar de Dios primero. En otras palabras, cuando usted necesite algo, cuando usted tenga una necesidad, cuando usted quiera una ayuda, cuando usted quiera cualquier cosa, usted no vaya a lo fácil con su pensamiento. Usted busque a Dios para que usted, porque muchas veces hay personas, escucha bien lo que te voy a decir, esto es muy importantísimo para tu vida y yo no sé para quién es, pero es para alguien. Hay muchas personas que tienen un problema o tienen una necesidad y tratan de arreglarlo de una manera. Y tratan de arreglarlo de otra manera. Y cuando ya no pudieron, ¿sabes a quién buscan? A Dios. Ya fui donde el que adivina, ya fui donde el que lee esto, ya fui donde el que dice que da suerte, ya fui a pasar los seminarios, ya fui a pasar los cursos para hacerme rico, ya hice al otro y ya fui a todos y ninguno me ayudó. Voy a ir donde Dios a ver si me ayuda. Y dice Dios, con que buscas primero las otras cosas y a mí me dejas de último. ¿Sabes cómo me lastima el corazón? Dice, pero como tengo misericordia y te amo, te voy a ayudar. Pero ¿cuántas personas se han fijado ustedes que buscan muchos recursos y el último recurso que buscan es Dios? Pero siguen a veces. Y entonces lo que tenemos que entender nosotros es eso, que tenemos que entender que Dios quiere ayudarnos, pero nosotros dice, ponga el buscar a Dios primero. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo que tú necesitas. Salmo 63:1, Dios mío, eres tú. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí? David. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo de que está ansioso por buscar de Dios, está ansioso por encontrarlo de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:6-7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y alguien dice, pero es que en realidad yo siempre he creído una cosa, que Dios no estaba perdido, yo estaba perdido. Y entonces, porque mucha gente dice, encontré a Dios. No, Dios te encontró a ti. Pero cuando dice aquí, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, ¿es por qué? Porque hay muchas personas que tienen dos cosas en su casa. Pueden tener el control de su televisión y pueden tener la Biblia. El control puede estar más largo, pero buscan el control, porque hay casas que se pierden el control. Y entonces buscan el control. Agarré a alguien por ahí. Y entonces buscan el control, pero la Biblia no la buscan. Buscan cualquier canal para ver cualquier cosa, pero no buscan el canal cristiano. Buscan cualquier cosa que sea, pero no buscan lo de Dios. Y entonces es lo que está diciendo él aquí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Dónde lo busco? En la palabra de Dios. ¿Dónde lo llamo? Jeremías 33:3. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. No esté pensando cosas vanas, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿sabe cuál es el tiempo para buscar a Dios? El tiempo para buscar a Dios es, diga conmigo, ahora. ¿Cuándo es el tiempo para buscar a Dios? Ahora. Hoy tiene que buscar a Dios. Hoy es el tiempo que tenemos que buscar a Dios. Es que no te has fijado tú. ¿No te has fijado tú que a veces los muchachos te escuchan de lo que tú les pides a ellos, pero intencionalmente ellos se tardan en hacer las cosas? Hijo, ¿me traes eso, por favor? Y viene caminando.
Hijo, ¿qué pasó contigo? Hijo, ¿qué pasó contigo? Hijo, ve a tal parte, pero no te tardes. Te voy a dar permiso a tales horas. Y llegan a la hora que no es. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué siente ese padre? ¿Sabes qué siente esa madre? Siente algo aquí dentro y dice, ay, mi hijo no me escucha. Mi hijo no me oye. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Te estoy hablando de Dios, que Dios muchas veces nos dice, búscame, sígueme, y no. Entonces como no le buscan, como no lo siguen, entonces eso siente Dios. Pero vamos a irnos al punto número 4. Hágase sediento para la voz de Dios. Hágase sediento para la voz de Dios. Sienta esa sed, como cuando quiere tomarse esa soda que más le gusta a usted, como cuando quiere tomarse ese refresco que más le gusta a usted y que lo anda buscando y dice, hoy venderán de mi refresco aquí en esta tienda. Párate. Ahí está una tienda, mira, ahí yo creo que en esa tienda, ahí está mi bebida favorita. Allí está. O cuando quieren una comida que les encanta. Ay, aquí no hay de esa comida que venden allá en Califa. Aquí no tienen de esa comida que venden allá en Cuba, chicos. Aquí no hay. ¿Y dónde lo busco? Lo voy a buscar aquí. Andas desesperado a buscar. Es que ¿sabe qué? Ay, hermano, hermana, ando desesperado buscando la comida que me gusta de mi tierra. ¿Y qué? Un vigorón, yo no sé qué cosa es eso. Pero quieren comerse eso. Es lo que andan buscando, lechón, quiero el lechón, y aquí no hay, y yo lo voy a buscar, y yo lo voy a encontrar. ¿A dónde está? Así andan desesperados. ¿Por qué? Porque es alimentar el cuerpo. Pero nos damos nosotros cuenta que la palabra de Dios dice, hágase sediento para buscar la voz de Dios. Solamente aquellos que están sedientos califican para ser llenados. Isaías 55, 1 al 3. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Sí, cuando tú vas a la tienda y quieres comerte lo que te gusta, tienes que pagar. Y aquí con Dios no, sin precio, vino y leche. 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma. Usted debe de estar sediento de Dios, no de cualquier cosa. Y dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Está hablando de una vida espiritual. Está hablando de claves para desarrollar un corazón que escucha, un corazón que oye a Dios, un corazón que entiende a Dios. Miren lo que dice el punto número 5. Estamos hablando de las claves para desarrollar un corazón que escucha. Buscar a Dios con todo tu corazón. Buscar a Dios con todo tu corazón. Lo que sucede es que hay personas que están buscando a Dios y no lo están buscando de corazón. ¿Sabes por qué están buscando a Dios? Porque están buscando cómo suplir sus necesidades, lo que necesitan o que les falta. Inmediatamente fueron suplidas las cosas que necesitaban, se desaparecieron. Y entonces muchas veces hay gentes que dicen, no, es que yo quiero buscar, y yo voy, y vienen y buscan, y de pronto dicen, pero ¿qué pasó? No veo lo que yo necesitaba. Oraron y no hubo la respuesta. Fui acá y no hubo la respuesta. Y dice el Señor, sí, porque a la gente puedes engañar. Vieron tu intención, dice, pero a mí no, dice, porque yo te veo tu corazón, y tu corazón no era recto cuando me buscabas, porque yo sabía que tu corazón lo que estaba buscando era otra cosa. Por eso dice la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos habla bien claramente. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces cuando encuentras a Dios, cuando encuentras la respuesta, cuando las cosas son suplidas a tu vida, es porque tu corazón no llegó en las intenciones de tu mente o lo que te faltaba a ti, sino que llegó en las intenciones de decir, Señor, yo te voy a buscar de todo corazón. Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. Y le presentas el corazón al Señor contrito, humillado, limpio de esto, limpio de lo otro. Y dice, Señor, este corazón es recto.
te voy a proveer porque me ha buscado a mí, no por esa necesidad, sino porque me ama, dice el Señor. Y es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Dice el verso 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de las naciones. Está hablando del pueblo de Israel. Todos los problemas, todas las cosas, dice, que has pasado, ahora dice que me buscas de todo corazón, ahora yo los voy a solucionar. Amén. Inclina tu rostro.